Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión tenemos un podcast un poco diferente que va a estar más enfocado en el libro El Príncipe de Maquiavelo. Tenemos 5 preguntas relacionadas con este libro y vamos a irlas respondiendo poco a poco. La primera pregunta que tenemos es, después de haber leído la obra clásica El Príncipe de Maquiavelo, ¿qué aspectos de la obra le han permitido variar o cambiar su percepción de la ciencia política? ¿Y de qué modo le sirvió la obra en su aprendizaje como politólogo? Entonces, esta obra del Príncipe de Maquiavelo eh, pude evaluar mucho mi nivel de análisis, ya que durante todo el texto estuve haciendo mucha comparación con lo que sería la actualidad y nuestro país. Y sé que esto es un poco mal, pues debido a la diferencia entre las épocas, ya que es un poco grande, y eso podría llegar a malinterpretar lo que me quiere decir el texto. Por lo tanto, siempre debo tener presente la época en la que fue escrito este para no caer en un anacronismo, perdón. Como saben, anacronismo significa algo como fuera de su época. En mi caso, me gusta mucho comparar siempre las épocas, porque muchas veces, pese a los años, se pueden encontrar muchas similitudes entre estas épocas, y se pueden resaltar cosas muy curiosas e interesantes. Entonces, Maquiavelo en esta obra toma muchos aspectos interesantes, como sería la ética, la moral, fuerza, astucia, etcétera. Y ver cómo habla de estos aspectos y claramente relacionado en los diferentes tipos de principados, me deja sorprendido porque ejerce la ciencia política de una manera muy interesante. Es muy conciso sus palabras y sus análisis para no perder ningún detalle. Y esto me hace ver lo importante que es la ciencia política para lo que sería un análisis total. Como aspirante politólogo que soy, pues esto enriquece mi conocimiento y mis ansias de querer analizar, observar y lograr tener claro como esos diversos temas que pasan en mi día a día y pues claramente quiero conocer, para luego así poder dar mi criterio y mi opinión sobre estos de una manera bien detallada y que claramente esté argumentada. En el punto 2 tenemos, a partir de los 26 capítulos que componen la obra, elija dos conceptos que considere usted son aplicables a la realidad política del mundo actual y busque dos ejemplos de la realidad en que se pueden aplicar hoy. Entonces, un primer concepto que yo tomaría sería el concepto de los príncipes hereditarios que se habla en el capítulo 2. Este concepto se puede aplicar un poco en nuestra actualidad colombiana, pero primero hay que aclarar que un principado es muy diferente a un sistema presidencial, pero eso no significa que no tenga unas similitudes y estas las explicaré a continuación. Entonces, Maquiavelo nos dice que en un estado como, con un príncipe hereditario no hay mucha dificultad a la hora de conservarlos, pues ya que están acostumbrados a ver reinar la familia de su príncipe. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la realidad colombiana? Pues muy fácil. Si analizamos el caso de nuestro actual presidente Duque y cómo este llegó al poder, podemos notar esto. Duque viene respaldado por el Partido Centro Democrático, que como deberíamos saber es un partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y claramente Duque se vio apoyado por este personaje. Este personaje tiene una gran popularidad debido a su mandato como presidente entre los años 2002 y 2010, que fueron 2 mandatos, donde apostó fuertemente a la seguridad ya que el país estaba ciertamente azotada por las guerrillas. Y pese a que hubo muchos hechos con dudoso procedimiento, este sí logró su meta, de reducir el poder de estas guerrillas. Y por esto están apoyados en todo el país. De pronto dirán que Duque no cuenta como hereditario ya que el presidente anterior de él es Juan Manuel Santos, pero hay que entender que Santos llegó al poder igualmente por el apoyo de Uribe. Si vemos estos últimos años, debido a esta popularidad que tiene el expresidente Uribe, ya se han puesto 2 presidentes en nuestro país. Entonces, en este capítulo 2 del Príncipe también se nos dice que no necesita más que no traspasar el orden seguido por sus mayores. Entonces ya podemos notar de cómo Duque igualmente mantiene un gran presupuesto de la nación para la guerra. Y ya hablando de algo más específico, podríamos hablar de las reformas tributarias. La última reforma tributaria de Duque es conocida como la Ley de Crecimiento Económico y actualmente ya está en proceso de aprobación de una nueva reforma tributaria que ya ha generado muchísima polémica. Y esta reforma es algo que igualmente hizo Uribe durante su mandato, comenzando con la Ley 788 de 2002 y finalizando con la Ley 1379 de 2009. Y en total el presidente Uribe tuvo 4 reformas tributarias durante su mandato. También hay que aclarar que Juan Manuel Santos también implicó unas reformas tributarias durante los mandatos de él.
Un segundo concepto que se podría aplicar sería el concepto del zorro y el león en el capítulo 18, en la cual se nos decía que un príncipe debe ser astuto como un zorro para evitar caer en trampas de enemigos y evitar conflictos, y la fuerza de un león para afrontar sus enemigos. En estos términos yo podría involucrar de nuevo a Álvaro Uribe Vélez, aunque en este momento no sea un gobernante, sí sigue siendo un personaje muy influyente en la política de Colombia. Con la astucia del zorro puedo nombrar fácilmente un hecho muy reciente. Como dije anteriormente, se está a punto de aprobar una reforma tributaria muy polémica y hace poco el expresidente Uribe salió a decir en su cuenta de Twitter que esta reforma necesitaba cambios urgentes y cosas como que esta reforma tributaria deberían pagarlo los más pudientes y nombrando diferentes compras que no se deberían hacer a estratos medios. Y él hace esto claramente para hacerse ver ante el pueblo colombiano como una persona con empatía ante la situación. Y sabemos que hace esto solo para mejorar su imagen y no verse señalado como alguien que apoya esta reforma tributaria tan polémica, que muchos la tachan de algo aberrante. Y la fuerza del león la podemos notar en ocasiones cuando cuando le exige públicamente a Duque que se debe invertir más en seguridad. Pese a no ser presidente, quiere que la inversión en seguridad siga siendo alta. Incluso como muestra esta noticia del tiempo, dice que Uribe no está satisfecho con el manejo que se le está dando a la seguridad en el actual gobierno y nos deja un mensaje que dice, el gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte. Y por último, en estas acciones de León se podría decir que es cuando en sus redes o de alguna manera pública tacha a los opositores como Gustavo Petro o Gustavo Bolívar de castrochavistas para así engendrar miedo a la población sobre ellos. Como tercera pregunta tenemos, según lo estudiado y discutido en clase, la concepción política Maquiavelo es ante todo considerar la política como adversidad y como conflicto. Y los dos referentes esenciales de su tratado se dirigen al problema del uso del temor y el miedo, por un lado, y del otro, el uso de la bondad y de conseguir el amor del pueblo. ¿En qué medida estos aspectos es posible aplicarla a la realidad política de Colombia? Entonces, en la realidad colombiana, de cierta medida, sí se aplican estos aspectos. Podemos comenzar con el aspecto del uso del temor y el miedo. Según nos dice Gustavo Petro en una entrevista con Ariel Ávila, Duque, al tener una crisis de legitimidad, ha venido construyendo su poder sobre la base del ESMAD, de los fusiles, dice él, para ser más gráfico. También dice que no tiene un pueblo, sino que tiene fusiles. Y como vimos en el caso del paro nacional a finales del año 2019, conocido como 20N, donde claramente se vio forzado a usar el ESMAD para poder generar un control, entre comillas, y donde se vio donde esos abusaron de su poder y utilizaron la fuerza contra su propio pueblo, dando como resultado 3 muertos confirmados, 250 heridos y 100 arrestos. Y esto claramente dejó mucho descontento en el pueblo colombiano, haciendo que pierda legitimidad por parte del pueblo. Debido a esto y otros factores como serían en descontextos en sus acciones políticas, Duque ha intentado entrar en el corazón de los colombianos varias veces, tomando hechos un poco recientes, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, donde Duque encomendó el país a la Virgen de Chiquinquirá para evitar esa pandemia. Claramente hizo esto para poder ganar el cariño de los feligreses del país, que según la página Datos Macros, el 97,01% de la población sigue el cristianismo, o como el caso más reciente, donde en la isla de Providencia, tras el paso del huracán Iota, este quedó gravemente damnificado y Duque fue a visitar la zona damnificada llevando ayudas alimentarias para verse como alguien preocupado por esta zona del país. Pese a estos actos, aún en la actualidad esta zona sigue teniendo problemas estructurales. Como cuarta pregunta tenemos, Maquiavelo fue hijo de su tiempo, de sus circunstancias y por ello es tan complejo acercarse a la estructura de la obra. Elija dos planteamientos según su consideración. Maquiavelo erra, está equivocado en su obra El Príncipe. Un primer planteamiento que voy a tener en cuenta es la frase de Maquiavelo que dice, el hombre es malo por naturaleza. ¿Y por qué creo que es errónea? Esta frase tiene sus orígenes con respecto a las diferentes formas que una persona puede obtener poder. La principal de manipular todo aquel que lo permita. Eso también se puede ver fundamentado en que todas las personas toman caminos y recursos necesarios para conseguir lo que desea, que generalmente son decisiones consideradas malas, entre comillas. Pero no creo que ser malo haga parte del hombre. Pienso más que puede ser algo que se aplica al ser por las adversidades y obstáculos que se encuentran en un camino, pero eso no quiere decir que tarde o temprano todos mostrarán esta característica de maldad. En el mundo existe una infinidad de personas y que todas sean malas se me hace algo imposible. Hay personas que pese a las adversidades siguen con sus ideales de ser
de ser una persona buena. La mayoría de los seres humanos buscamos que nos reconozcan por las cosas que hacemos bien, y esto es algo que no podemos negar. Pero históricamente y hasta el día de hoy se reconoce más cuando una persona actúa de manera equivocada. Por lo tanto, a veces no importa la cantidad de buenos actos que haga una persona. Cuando cometa una equivocación, fácilmente será tachado de una persona mala y muchos se burlan de ello haciéndose sentir más grande, con más poder exhibiendo esa equivocación o mala acción, mostrando también maldad en estos. Por eso creo que Maquiavelo dijo esta frase, porque fácilmente una mala acción podría ser reconocida entre las personas, por encima de las buenas, haciéndole notar a él que el hombre en sí tiene esta naturaleza de maldad. Y un segundo planteamiento que yo podría refutar y que está muy relacionado con el anterior es el de la frase, el hombre solo es bueno a la fuerza. En el príncipe eso nos hablaba, que si a un príncipe le conviene que su súbdito sea bueno, le dirá que éste conseguirá una gran recompensa si lo hace, o sea, esta acción de ser buena persona. Y sí, nosotros como personas sí nos dejamos llevar con la expectativa de una buena recompensa para ser mejores, recompensas como ascensos, más ingresos o vacaciones. Pero ¿será que siempre nos dejamos llevar de esas recompensas para ser bueno? ¿O no somos buenos y sabemos que no vamos a tener una recompensa? Pues no lo creo. Si tal fuera el caso, el número de personas buenas en el mundo sería casi inexistente, ya que no todos van a tener una recompensa, o los que sí van a tener rara vez la tendrán para siempre. Entonces, ¿por qué notamos en nuestro entorno que hay personas con buenas intenciones? Yo creo que se debe a que también hay personas que llevan en su naturaleza ser hombres de bien. Aunque sepan que no tienen una recompensa, ¿por qué harían el mal? ¿Qué ganarían? Y tampoco pierden nada si ellos hacen el bien. Si tomamos lo que dije anteriormente del mal, ¿no será que el mal también se hace por conseguir una recompensa? Como les dije al inicio de esa intervención acerca de actuar mal, de la manipulación para conseguir poder. Entonces, como lo veo yo, son las dos caras de una misma moneda. Probablemente actuaremos de una u otra forma si es que vamos a conseguir una recompensa con ello. Ya está en nuestro criterio moral si elegimos actuar así. Y pienso que cuando no tenemos ninguna recompensa, solo actuamos de una manera donde no salgamos con pérdidas o que simplemente nos sintamos mejor. En el punto quinto, tenemos que, después de haber visto la película La Ley de Herodes, ¿por qué considera usted que la película está sustentada en la obra de Maquiavelo? Hay varios hechos de la película de la Ley de Herodes que se pueden ver sustentadas o con mucha similitud al libro del Príncipe de Maquiavelo. Vamos a comenzar que a Vargas, nuestro protagonista, se le asigna el ser el nuevo presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, como si un principado hereditario se tratara. Fue puesto aquí por el licenciado López, ya que ambos pertenecían al partido político PRI. Cuando llegó a este pueblo, pese a su desilusión, porque el pueblo era muy pequeño, empezó estando al lado del pueblo, ayudando a la gente, escuchando sus necesidades. Estaba gobernando de una manera adecuada, y en el Príncipe se nos ha hablado de principados con nuevos gobernantes que buscan ganarse el cariño del pueblo para acoplarse a sus costumbres o cambiarlas. También podemos ver el hecho de que Vargas, al no tener presupuesto, recurre al secretario del gobierno, que como solución le da las leyes de código penal y una arma. ¿Y qué podemos notar aquí? Que Vargas o este gobierno depende de los demás, y si recordamos lo tratado en los gobiernos mixtos, se habla de gobiernos que dependen de otros. Pero Vargas cada vez se va corrompiendo más, aprovechándose de su pueblo con demasiados impuestos, incluso llegando a quitarles pertenencias si no pagan estas, comenzándose a portar con mano dura ante su pueblo. Incluso llegó a matar a personas que podrían perjudicar su imagen, como fue el caso de Doña Lupe, y analicemos esto anteriormente dicho. En el príncipe se nos cuenta que si el príncipe es muy excesivo con los impuestos, esto provocaría descontento en el pueblo, y que era probable que el pueblo se levante contra él, que es algo que terminó pasando al final de esta película. Y también quiero tomar en cuenta la frase de, es preferible ser temido que amado, ya que por la rudeza de cómo estaba actuando Vargas, el pueblo comenzó a temerle, pero por eso, pese a hechos injustos ante ellos, como eran los impuestos, estos obedecían el mandato de él. Pero Vargas ya en este momento no le importaba mantener un cariño con este pueblo. Y en el príncipe nos dice que hay que conseguir el cariño del pueblo para no ser traicionados por estos mismos. Y el caso es que el pueblo ya no solo le temía, ahora también lo odiaba. Por cuestiones como esta, doña Lupe y el doctor se cansaron de él y le hicieron frente. Pero ya sabe cómo acabaron. Doña Lupe muerta y el doctor tuvo que abandonar el pueblo.
Y al final de la película se nos muestra claramente que ante tal represión todo el pueblo se une para tratar de matarlo por la mala administración que tuvo. Entonces, un principado y una gobernación como estas claramente son muy diferentes, pero no quita que pueda tener sus similitudes tratándose del acto de gobernar. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por escuchar esta podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.